Hermanos y hermanas, muy buenas noches con todos vosotros. Que la paz, la gracia, la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Les saludo a su hermano Juan Virgües desde aquí, Perú, para todas las naciones que me están escuchando. Que la paz de Dios esté con cada uno de sus hogares, porque Cristo está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Comenzamos un día más agradeciendo a Dios y vamos a orar. Damos gracias al Señor por un día más de vida. Y oro a Dios para que me dé entendimiento y pueda usar mis labios para comunicarnos a todos nosotros sus santísimas palabras, que son tesoro para nosotros. Oramos, Señor, para que mis hermanos que me escuchan reciban la palabra de Dios, que no vuelve vacía, sino que hace conforme a la voluntad de Dios, porque tú tienes propósito con cada uno de mis hermanos, para que ellos procedan al arrepentimiento y a la salvación de sus almas, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oro también por todos aquellos que no conocen de Cristo, que pronto vengan al conocimiento de Dios y que sean libertados por el poder de la verdad de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos, hermanos. Vamos a comenzar a escudriñar las Escrituras, comunicando a todos mis hermanos que me escuchan. Lamentablemente tenemos aquí los vecinos que están haciendo una fiesta y hay que perdonar el ruido. De repente puedan escuchar ahí en sus hogares un ruido de una fiesta que está aquí a los vecinos de la espalda de mi casa. Entonces, por favor, las disculpas, por favor, con todos ustedes. Hay que perdonar porque el Señor nos enseña a respetar al prójimo. Amén. Y aún a los vecinos que puedan hacer bulla, hay que perdonarlos y orar por ellos para que Dios también los traiga al conocimiento de Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y también comunicarles a ustedes de que como vivimos cerca del aeropuerto, constantemente pasan los aviones, como ahorita está pasando un avión, y justo todos los aviones pasan por arriba del lugar donde nos congregamos. Así que por favor, discúlpeme, hermana, hermano que me escuchas, porque así con bulla nosotros vamos a alabar a Dios. Así hagan bulla, nosotros vamos a seguir adorando a Dios, escudriñando la palabra de Dios. Y tú ten paciencia, hermano, porque Dios quiere que tú seas probado también. Así como nosotros somos probados aquí, tú también seas probado, para escudriñar las Escrituras con toda paciencia y con todo temor de Dios. Amén. Tu servidor Juan Virgües, para servirte y orar por tus peticiones, y vamos a estar comunicándonos. Escríbanme a mi correo o escríbanme en la página de YouTube para que puedas tú hablar conmigo, o quiero conocer tus peticiones de oración y poder también brindarte consejería pastoral. Amén. Muchas gracias. La palabra de Dios hemos estado hablando. Vamos a dirigirnos al Evangelio de San Lucas 19. San Lucas 19. El tema de hoy es Jesús y Zaqueo. Muchos de ustedes habrán escuchado de aquel personaje llamado Zaqueo, que es un personaje bajito, muy conocido de repente por todos ustedes. Hoy día vamos a escudriñar las Escrituras y el tema de hoy es Jesús y Zaqueo. Como lo dice en el Evangelio de San Lucas 19. Amén. Gloria a Dios. Me avisan cuando ya lo encontraron, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Yo leo y ustedes me siguen con la mirada. ¿Está bien?
Vamos a ir despacio para comprender y entender la palabra santa de Dios. Acordándonos que Dios nos entregó su palabra, que nos corrige cada día, nos exhorta, nos anima, nos fortalece, y en Cristo somos más que vencedores. Por eso que tú, amado hermano y amada hermana, tú tienes que fortalecerte cada día, escudriñando las Escrituras, para que Dios siga haciendo su obra en tu vida. Amén, hermanos. Amén. Comienzo a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabamos a Dios por la palabra. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, Jesucristo siempre estuvo buscando a las personas, porque Cristo vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. A Pedro le dijo: Pedro, deja tu red y sígueme. En otras palabras, deja tu trabajo, deja lo que estás haciendo y ven y sígueme, porque yo te haré pescador de hombres. El Señor nos llama a cada uno de nosotros. A Pedro lo llamó a Mateo, lo llamó a Juan y a Jacobo su hermano, llamó a Andrés y a todos los apóstoles. Cristo siempre está llamando. ¿Por qué? Porque toda persona que hemos sido creados por Dios, tenemos el privilegio de ser llamados por Dios. Y Dios te llama por tu nombre, mujer. Dios te llama por tu nombre, mi hermano que me escuchas. Dios conoce tu nombre. Y no solamente Dios conoce tu nombre, se conoce tu vida, tus necesidades, tus problemas, todo lo que tú has pasado. Dios lo conoce detalladamente. Así que no te aflijas, sino que confía en Dios. Y le tocó el turno de llamarlo a Zaqueo. Zaqueo era un pecador, como fuimos nosotros. Dios nos rescató de una vida pecaminosa, llena de errores, llena de equivocaciones, que vivimos atrapados por tantas cosas malas que nos había pasado. Pero de ahí Cristo nos viene a rescatar. Y damos gloria a Dios porque Cristo nos viene a salvar y a llamarnos para que le sigamos. Sígueme, te dice. Sigue al Señor.
No niegues su llamado, mi hermano. No le niegues el llamado, tu llamado, mi hermana, porque Cristo te está llamando por tu nombre. Entonces Jesús dice, habiendo entrado Jesús en Jericó. Jericó es una ciudad muy importante. Entonces iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Zaqueo era rico. Era rico. Era jefe de los publicanos. Eso quiere decir que tenía mucho dinero, porque los publicanos eran profesionales de ese tiempo, con mucho dinero. Y Zaqueo era el jefe de todos los publicanos. Entonces él tenía más dinero. Pero Dios no hace acepción de personas. Así como Cristo también murió por los pobres, como aquel ladrón que murió a su costado, y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Cristo le dijo a ese ladrón que murió a su costado, que también lo crucificaron, le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fue la primera persona que entró con Cristo al paraíso. Un ladrón, un delincuente. ¿A cuántas personas habría robado en su vida? ¿A cuántas personas habría de repente hecho daño? Pero la multitud de sus pecados fueron cubiertos con el perdón de Cristo, con la sangre de Cristo. Así Dios te perdona. ¿Y por qué? Si a Cristo le complació también salvar a un rico. Sí, hermano, sí, hermana. Así como al pobre, también Cristo quiere que los ricos se salven. Los que tienen mucho dinero. ¿Por qué? Porque también son llamados a ser hijos de Dios. También son llamadas a ser hijas de Dios. Y le tocó el turno a Zaqueo. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, dijo, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. El Señor ha creado a altos y a bajitos, a mujeres altas, mujeres bajitas, porque es la voluntad de Dios. Lo que puede hacer un hombre alto no lo puede hacer un hombre bajo. Hay trabajos que solamente llaman a personas altas, ¿sí o no? Como también hay trabajos que necesitan personas bajitas. Hermanita, un favor, cierre la puerta. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos, no se distraigan. Entonces, Dios en su voluntad perfecta, amorosa y buena y sabia, Dios ha creado personas diferentes. No todos somos iguales. Toda persona es especial para Dios. Amén. Hay personas altas, hay personas bajitas, hay personas de distinta clase social, hay personas oscuras de piel, hay personas blancas, hay personas negras, hay personas indias, hay diferentes razas, pero para Dios todos somos iguales. Todos somos iguales. Tenemos los mismos derechos como hijos de Dios, porque Dios es el Padre de todos nosotros. Y todos nosotros estamos llamados a ser verdaderos hijos de Dios, adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Entonces todos nosotros tenemos ese llamado. Dios, a través de Cristo Jesús, nos llama al arrepentimiento a todos ustedes, mis hermanos, sea cual sea su nación donde me esté escuchando.
Dios quiere que te arrepientas de tus pecados, porque sin santidad nadie puede venir a Dios, nadie puede ver a Dios. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Eso es lo que está escrito, ver a Dios. Entonces, para Dios todos somos iguales. Rico y pobre son iguales para Dios. Tienen la misma necesidad de ser salvos. Tienen la misma necesidad de ser limpiados sus pecados con la sangre del Cordero. Cristo es el Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y le tocó esta oportunidad al rico Zaqueo. Y como era una persona bajita de estatura, dice, procuraba ver quién era Jesús. Jesús era famoso. No era cantante para ser famoso. No era un profesional exitoso o un rey. No, él era conocido como el hijo del carpintero. Tampoco era un fariseo, porque él se instruyó en la palabra de Dios, pero no estuvo con los fariseos. Pero sin embargo, el Espíritu Santo estuvo siempre en él, porque él es el Hijo de Dios, lleno de toda sabiduría, lleno de todo conocimiento. Él es el Verbo de Dios hecho carne. Entonces, Cristo, cuando comenzó a hacer milagros, predicar el evangelio de salvación a los perdidos, Cristo se hizo famoso. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo famoso? Por sus frutos. Sus frutos. Cristo es amor. Cristo es amor. Y Él por amor sanaba a los enfermos. Cristo por amor liberaba a los endemoniados. Cristo por amor rescataba al necesitado, ayudaba, y nos enseñaba y nos enseña hasta ahora la palabra de Dios. Dios está con nosotros, hermanos. Amén. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Había una multitud atrás de Jesús. La fama de Jesús era porque Él era sanador. Jesús hacía milagros, prodigios, señales. Todos reconocían, nunca hemos visto a un hombre como Jesús. Jesús hace poder, milagros, pero tiene algo especial. Él ama. Hay en Él amor, como no lo hemos visto en ningún hombre. No ha habido semejante a Cristo. No hay. Jesucristo es nuestro Señor. Y nosotros te damos contentos que ahora el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces, la multitud lo seguía a Cristo. Y yo te llamo, mi hermana, mi hermano, que me escuchas. La multitud tiene que pararse. La multitud de las naciones tienen que pararse y doblar sus rodillas y reconocer a Cristo como el Señor y Salvador, a Cristo como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, y servir. Todos debemos servir a Dios como el cuerpo de Cristo que somos, como una gran familia, amándonos como Dios nos ama, hermanos, y perdonándonos como Dios nos perdona. Y así como Dios es amor y perdón, Cristo fue a rescatar a un rico también. Y estuvo entre la multitud, pues era pequeño de estatura, como ya hemos leído. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. El árbol sicómoro es una especie de árbol alto. Entonces, en este gran árbol, Zaqueo subió rápidamente, dice, corrió delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces uno se imagina a Zaqueo, al pequeño Zaqueo,
subiendo a aquel árbol y esperando, porque quería ver, solamente quería ver quién era Jesús, quién era aquel que todo el pueblo decía: el Rey, el Hijo de Dios está entre nosotros, que hace señales, milagros, maravillas, sanidades, liberación. Él solamente quería verlo. ¿Cuántos de ustedes quieren ver a Jesús? ¿Cuántos de nosotros queremos ver a Jesús? Jesús está con nosotros, hermanos. Jesús está en su palabra, que estamos alimentándonos en este momento, porque Él es el verbo de Dios. Jesús no ha cambiado. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este Zaqueo solamente quería ver a Jesús, quería conocer. Él con su dinero de repente había podido conocer a personajes públicos de ese tiempo. Con su dinero de repente podía hacer lo que él quisiera. Pero su dinero no podía comprar la salvación. Su dinero de Zaqueo no podía comprar el perdón de los pecados, de sus pecados. Lo único que quería él ver, tener la oportunidad de conocer a Jesús, por lo menos verlo desde el árbol. Y vamos a ver qué pasó. ¿En dónde me quedé, hermanos? Descendió. El número 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. El Señor sabe todo lo que nos pasa. El Señor no te menosprecia, hermano, hermana. Al contrario, para el Señor tú eres muy importante. Seas quien seas que me escuches, para Dios tú eres muy importante, hermana, hermano. Tú eres su especial creación. Dios te formó desde el vientre de tu madre con mucho, pero mucho amor. Entonces él sabía que Zaqueo quería verlo. Y cuando llegó a aquel lugar, dice, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es el día de salvación para ti, Zaqueo. No le dijo mañana, no le dijo el domingo o el sábado, el día de reposo, ese día será el día de tu salvación. No, le dijo hoy. No le dijo mañana, no le dijo el domingo, no le dijo hoy. Hoy es el día de salvación para ti, Zaqueo. Porque Dios vio su actitud, porque Cristo miró su actitud de querer conocerlo, de querer mirar a Cristo. Y Dios responde las peticiones de tu corazón. Dios es el que contesta el deseo de tu corazón, que tú has querido acercarte a Dios como Zaqueo, que tú has querido conocer a Dios como Zaqueo lo hizo. Y Jesús también te dice a ti, mi hermano, y Jesús también te dice a ti, mi hermana, que me escuchas: hoy es el día de salvación para ti. Le dijo: date prisa. No es que el Señor te dice: date prisa, ven a mí. No, que déjame pensarlo. Muchas personas le invitas a la iglesia y te dicen: ay, déjame pensarlo, a ver si puedo, si de repente, si separo tiempo. Pero Cristo te dice: ven rápidamente a mí. Porque Él te ama, Él te da la vida. Y Él sabe que tú le necesitas. Él sabe que tú le necesitas. Amén. Amén.
Entonces Cristo te llama, date prisa, dice, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Cristo quiere vivir en ti, mi hermano. Dios quiere morar contigo para que tú hagas la buena voluntad de Dios. Quiere posar en tu casa, quiere vivir contigo, quiere vivir en ti, en mí, en nosotros. ¿Ah? Por eso somos cristianos, porque Cristo vive en nosotros. Por eso tú eres cristiana, porque ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es necesario que pose yo en tu casa. Así que le dijo a Zaqueo, así Dios te está diciendo en esta hora. Es necesario que Dios vaya a vivir en tu hogar. Un hogar que de repente necesita paz, Dios es tu paz. Un hogar que necesita amor, Dios es amor. Un hogar en una casa que necesita ser restaurada por Dios, ser transformada por Dios. Con su poder el Señor lo va a restaurar. El Señor te va a edificar. El Señor va a formar su buena voluntad en tu casa, en tu hogar, para que todos sean felices. Porque tú y tu casa, tú y tu familia, tú y tus hermanos, tú y tus padres, tus vecinos, tus amigos, donde tú me escuches, la nación donde me estés escuchando, servirán al Señor, vivirán sirviendo a Dios, vivirán agradeciendo a Dios, y se gozarán porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Amén. Gloria a Dios. 7. Entonces, 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo no te vas a alegrar si Dios es el que te está llamando? No es cualquier persona. Si el presidente de la república de tu país toca la puerta de tu casa, ¿tú no lo haces pasar? ¿Y te alegras? ¿Y quieres invitarle algo de repente? ¿Y quieres pedirle un favor de repente? ¿Por qué? Porque sabes que es el presidente de la república de tu país. Hay mucha gente que se encuentra con un artista conocido en la calle y quiere tocarlo o quiere que le firme un autógrafo, y uno se alegra porque que lo vi, conocía tal por cual a ese artista o a esa cantante, etcétera. Y uno se alegra, pero el que te está llamando no es un artista. El que te está tocando la puerta de tu vida, de tu casa, no es el presidente de la república, no. Es el Dios todopoderoso que nos creó, que te creó a ti y a mí. Él te está llamando, Él está tocando la puerta de tu vida, Él está tocando la puerta de tu casa para vivir en ti, para vivir contigo, con tu familia, para salvarlos, para rescatarlos, para redimirlos con su sangre preciosa que derramó en la cruz. Gloria a Dios. Amén. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Gózate, mi hermano, por la salvación. Gózate porque Cristo está contento, Cristo está gozoso contigo aquí, que me estás escuchando, que estás dejando las cosas que de repente has estado trabajando, de repente has estado estudiando, de repente has estado conversando con tus amigos, pero le estás dando tiempo, estás dejando todo para darle tiempo de escuchar el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y Dios quiere que tú te goces. Gózate, mi hermano, en Dios nuestro Salvador. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Cuando uno busca de Dios, uno se goza.
Hay gozo personal en tu vida, tienes paz. De repente no lo puedes describir, pero hay algo especial. Hay algo especial que está pasando dentro de ti, que tú lo conoces y Dios lo conoce. Estás amando a Dios y tu amor está creciendo por Dios tu Padre. Entonces, el enemigo también se va a levantar, porque el diablo existe y usa a las personas débiles para que te critiquen, para que murmuren, sí, para que te desanimes a seguir a Dios. Pero Cristo dice que el reino de los cielos es para los valientes. El reino de los cielos es para los valientes que se atreven a decir: aunque el mundo te dejare, yo voy a seguir a Cristo. Yo no voy a mirar atrás. Yo no voy a volver a la vida pecaminosa de antes. Yo voy a seguir fiel a Cristo. Todos los días de mi vida yo voy a seguir yendo a la iglesia, yendo al templo a orar, yendo al templo de oración a clamar a mi Dios. Siempre voy a estar estudiando la palabra de Dios, alabando a Dios. Así sea lo que me pase, yo viviré para alabar a Dios. Yo viviré para estudiar la palabra de Dios. Yo viviré para compartir la palabra de Dios a otros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa palabra está con nosotros. Amén. Amén. Al ver esto, todos murmuraban. Imagínense, todos murmuraban. Algo bueno estaba sucediendo en la vida de Zaqueo. Algo hermoso y maravilloso. Que el Creador lo estaba salvando. Que el Creador estaba entrando en su hogar. Nuestro Dios Todopoderoso. Pero todos se comenzaban a murmurar, a hablar mal, a chismosear. Y comenzaban a decir: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué Zaqueo? ¿Y por qué tiene que entrar a la casa de Zaqueo? Ese es un pecador, ese es un demonio, ese no tiene salvación. Hubiera entrado a mi casa, hubiera entrado a tu casa, pero ¿por qué a la casa de Zaqueo? Yo me imagino que podían haber murmurado así. ¿Por qué? Porque la gente murmura, hablan cosas sin sentido, por envidia, te calumnian, por envidia o por maldad o por egoísmo, te hablan mal de ti. Pero Cristo nos enseñó a todos aquellos que nos calumnien, todos aquellos que murmuren o que quieran lo malo para nosotros, tenemos que bendecirlos, hablar bien de ellos, orar por ellos, perdonar sus pecados, sus ofensas, sus insultos, sus calumnias. Acuérdense que Cristo nos enseñó a perdonar. Y desde la cruz Él dijo: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros también tenemos que decir así por aquellos que murmuran de nosotros: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Hermano, hermana, te perdono porque no sabes lo que haces. Somos perdonadores como nuestro Dios es perdonador. Sigamos su ejemplo, aleluya. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y Cristo es el que nos dice: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y cómo estos murmuradores se atrevieron a decir un hombre pecador, si también ellos eran pecadores? Y la murmuración es pecado también. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Mire, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. El Señor había entrado a su casa para salvarlo. Y entonces él entendió ese privilegio, ese gozo y ese arrepentimiento, como hace varios días hablamos, se compungieron de corazón aquellos que escucharon el mensaje de Pedro el apóstol. Ahora igual sucede con la vida de Zaqueo.
el rico publicano, se compunge de corazón. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, sientes un remordimiento. Cuando tú escuchas en la palabra de Dios, sientes que te compunges dentro de tu interior. Y te quieres arrepentir. Y se te caen las lágrimas. ¿Por qué no te explicas? Tanto tiempo has estado alejada y alejado de Dios, de tu Padre. Pero ahora viene a rescatarte. Porque Él no te está abandonando. Él te está ayudando ahora. Él te está rescatando. Él es tu pronto auxilio, tu pronto ayudador. Amén. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es el verdadero arrepentimiento que Dios quiere en tu vida, porque su palabra no vuelve vacía. Zaqueo se puso de pie, y Dios quiere que tú también te pongas de pie, y tú le digas a Dios: Señor, lo que a ti no te agrada, yo lo dejo. Yo me arrepiento de mis pecados. Si yo fui ladrón, le voy a devolver a aquel que robé. Si yo era mentiroso, perdóname, Señor, ya no voy a mentir, voy a decir la verdad. Y tantos pecados que tú conoces y Dios también conoce. Todos tus pecados serán borrados si tú te arrepientes de corazón. Dios te hace una nueva criatura, una nueva persona. Naces de nuevo, en espíritu y en verdad, para la gloria de Dios. Y este hombre pecador se arrepintió en ese día. Y este hombre pecador dijo: yo voy a dar la mitad de mis bienes, doy a los pobres. Él tenía mucho dinero, él tenía muchos bienes. Y le dijo: voy a dar toda la mitad de mis bienes, todo, la mitad de sus bienes. Imagínate cuánto dinero está hablando. Pero todo eso se iba a despojar y le iba a dar la mitad a los pobres. Gloria a Dios. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Por qué? Porque él era consciente de que había defraudado a varios vecinos o compañeros o personas. Entonces él sabía y dice que él lo va a devolver, pero 4 veces el valor, cuadruplicado de lo que le había defraudado. De lo que le había defraudado. Si tú has robado a alguien, devuélvele su dinero. Y si tú quieres cuadruplicarlo, devuélvele 4 veces ese dinero que le debes, ese dinero que le robaste. Porque ningún ladrón entrará al reino de los cielos. El ladrón que murió al costado de Cristo, ese ladrón que también fue crucificado, se arrepintió, porque toda su vida había pasado robando. Pero ese ladrón se arrepintió, y el arrepentimiento te hace digno para Dios, para que seas limpio de tus pecados. Y Zaqueo también es limpio para Dios, porque se arrepintió. Y Dios te hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y aquí son nuevas. Todo es nuevo, porque Cristo te ha limpiado con su sangre preciosa. Amén. Entonces
El 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Rápidamente bajó del árbol. Rápidamente lo atendió a Cristo nuestro Señor en su hogar. Y también rápidamente se arrepintió. Hay mucha gente que recién espera años para cambiar. Y estando en la iglesia. Años pasan para recién dejar los pecados. Hay mucha gente que viene a la iglesia y después de 5 años, de recién comienzan a estudiar la palabra de Dios. De recién comienzan a orar. De recién comienzan a comportarse como justos cristianos. Pero este Zaqueo se convirtió rápidamente. Se arrepintió también rápidamente. Y rápidamente también comenzó a devolver el dinero a los que había defraudado. Eso es lo que Dios quiere en ti. Frutos dignos de arrepentimiento. Que dejes de mentir. Que dejes de robar. Que dejes de hacer lo malo. Que dejes dejes ese alcohol que te está matando. Dejes esa droga que te está matando. Dejes esa envidia que te está matando. Dejes ese resentimiento que te está matando. O el orgullo que también te está matando. Deja todo eso, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, que es el regalo de Dios en Cristo Jesús, es vida eterna para todos nosotros que creemos. Amén. Amén. Para terminar, hermanos, ¿qué es lo que respondió Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Te lo repito, porque el Hijo del Hombre, Cristo, cuando se llamaba a sí mismo, cuando vamos a escudriñar las Escrituras en otros pasajes, vas a ver que Cristo se llama a él el Hijo del Hombre. Se refiere a sí mismo, a Cristo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú te habías perdido, yo me había perdido, nosotros nos habíamos perdido y Cristo nos ha venido a buscar. Tú conoces cómo te ha buscado Dios. ¿Cuántas veces te ha llamado la atención? ¿Cuántas veces ha querido conversar contigo y tú no has tenido tiempo para hablar con Cristo? Y tú no has tenido tiempo para doblar tus rodillas y hablar con Dios. Pero hoy es el día de salvación para ti, mi hermano. Hoy es el día de salvación para ti, mi hermana. Porque Cristo te está buscando. Porque Cristo quiere perdonar tus pecados y darte victoria y darte triunfo. Y de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, tú puedes entrar al reino de los cielos como una verdadera hija de Dios, como un verdadero hijo de Dios, que amó a Dios aquí en la tierra y le sirvió con todo gozo y con toda dedicación, con toda pasión. Gloria a Dios, hermanos. Yo quiero orar por ti, mi hermano, mi hermana. Ponte de pie. Vamos a orar porque necesitas ser tocado por Dios, como fue tocado Zaqueo. Y realmente él se puso de pie y prometió cambiar y prometió devolver lo que había robado, lo que había defraudado. Tú prométele ahí a Dios. Comienza a hablar con Dios en tu lugar. Tú que te has puesto de pie ahí donde tú me escuchas, ya sea en tu casa, ya sea en tu hogar, o de repente estás en el trabajo, donde tú me escuches. Ponte de pie y habla con Dios. Hay arrepentimiento dentro de ti. Hay arrepentimiento dentro de ti, en tu corazón. Y dile a Dios que
que quieres cambiar, que vas a cambiar, que tú vas a cambiar, así como Zaqueo, que vas a dejar lo malo para seguir a Cristo, que vas a aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, que vas a vivir haciendo frutos dignos de arrepentimiento, que vas a comenzar a ordenar tu vida y vas a poner a Dios primer lugar a Dios, su palabra, el tiempo de orar, el tiempo de venir a la casa de oración, al templo, aquí a congregarse con los hermanos, que vas a poner en primer lugar a Dios, a servirle a Dios, a dedicarte a una vida cristiana íntegra, verdadera, fiel, que vas a servir a Dios mientras vivas. Mujer, hombre que me escuchas, díselo al Señor. Dios te está esperando que le digas: hijo mío, hija mía, sírveme, porque verás mi gloria. Dios te está diciendo que le sirvas, que le ames, que vivas para Dios, amándolo intensamente. Repite esta oración conmigo. Amado Dios, repite conmigo esta oración. Amado Dios, acepto tu salvación, Señor. Acepto tu salvación, Señor. Reconozco que he sido pecador, Reconozco que he sido pecador, pecadora, y sin ti nada puedo hacer. y sin ti nada puedo hacer. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Amado Dios, amado Dios, para que muera por mí para que muera por en la cruz, en la cruz, para limpiarme de todos mis pecados para limpiarme de todo mi pecado, con su sangre preciosa. con su sangre preciosa. Yo acepto esa salvación Yo acepto esa salvación y te pido perdón por todos mis pecados. y te pido perdón por todos mis pecados. Lávame más y más de mi maldad Lávame más de mi maldad y hazme una nueva criatura. y hazme una nueva criatura. Acepto a Cristo como mi Señor y Salvador Acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. y voy a servirte, Señor, Y voy a servirte, Señor, como una verdadera cristiana, como una verdadera cristiana. un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano. Tú vas a ser el primer lugar en mi vida, Tú vas a ser el primer lugar, el primer tiempo. el primer tiempo. Te lo dedicaré a ti, Señor, porque te buscaré más que el oro y la plata. Tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Padre. Te amo, mi Dios. Te amo, mi Señor. Te amo, mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida Escribe en el libro de la vida y lléname de tu paz y amor. y lléname de tu paz y amor. Recibo el Espíritu Santo, Recibo el Espíritu Santo, mi precioso Consolador, mi precioso Consolador, que me guiará a toda la verdad. que me guiará a toda la verdad. Abre mis ojos, Señor, Abre mis ojos, Señor, para entender tu palabra para entender tu palabra y guardarla en mi corazón. y guardarla en mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fuerte palmas para el Señor. Ahí donde tú estás, aplaude fuertemente al Señor y gózate, porque el Señor te ha salvado, mi hermano, mi hermana, y la paz, la bendición de Dios está contigo. Damos gracias a Dios, le damos la gloria, la honra, toda la exaltación, todo el honor y la honra y loor sea para Dios nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. Se despide su hermano Juan Virgües. Estaremos con otra vez,
si Dios permite, mañana estaremos otra vez hablando, escudriñando juntos, alabando a Dios. Escudriñaremos juntos la palabra de Dios otra vez, si Dios lo permite. Estaremos un día más con ustedes. Este es tu programa, Cristo ya viene, arrepiéntete y prepárate, porque ya viene el Señor a llevarnos. Aleluya. Dios los bendiga y los guarde. La bendición de Dios sea con ustedes, los hermanos que obedecen a Dios. Amén. Gloria a Dios.